Las sirenas del Departamento de Bomberos de Seattle fueron lo primero que escuché. Un lamento profundo y bajo que parecía cortar la niebla pesada del noroeste del Pacífico. Eran las 3 de la mañana, una hora en que el mundo debería estar en silencio. Pero para mí, ese fue el momento en que mi vida se rompió en 1000 pedazos afilados. Mi teléfono vibró en la mesita de noche con tanta fuerza que me hizo saltar el corazón. Era Julian. Su voz estaba calmada, demasiado calmada para un hombre cuya esposa acababa de desmayarse en el suelo de la cocina. Me dijo que Isabela estaba siendo llevada de urgencia al Swedish Medical Center. Me dijo que los médicos hablaban de fallo metabólico y colapso sistémico. Me dijo que me diera prisa, pero en su tono no había urgencia, solo un frío distanciamiento clínico que me puso los pelos de punta. Llegué a la sala de emergencias mientras la lluvia todavía empañaba las puertas de vidrio. Había pasado 30 años como enfermera jefe en esta misma ciudad y conocía el olor de la muerte antes de que entrara en la habitación. Conocía la energía frenética de un equipo de trauma y el aire pesado y estancado de una sala de espera llena de dolor. Pero cuando vi a Julian de pie cerca del mostrador de admisiones, no estaba caminando de un lado a otro, no estaba llorando. Estaba arreglándose la corbata en el reflejo de una máquina expendedora, con la cara de puro aburrimiento e indiferencia. A su lado estaban sus padres, Robert y Martha Henderson, vestidos como si fueran a una gala benéfica de lujo, no a una emergencia médica a medianoche. Marta llevaba un bolso de diseñador y sus ojos recorrían la sala con una mirada de cálculo puro. «Sara», dijo Julian al verme acercarme, bajando la voz a un registro de tristeza practicado. «Qué bueno que estás aquí. Las noticias no son buenas. Los médicos dicen que es una reacción autoinmune rara, algo que nunca habían visto. Dicen que a Isabela le quedan menos de 72 horas, 3 días, Sara. Eso es todo lo que nos queda con ella». Mis rodillas flaquearon, pero me apoyé en el borde de una silla de plástico. 3 días. Isabela tenía 28 años, corría 5 millas todas las mañanas, era la imagen de la salud, vibrante y llena de vida. Apenas ayer habíamos reído juntas tomando café, hablando del cuarto de bebé que planeaba para el futuro. No había forma de que su cuerpo estuviera fallando, no así, no tan rápido. Lo miré a los ojos a Julian buscando el dolor que debería estar ahí, pero solo encontré una luz hueca y codiciosa. «Tengo que verla», dije con la voz ronca. «Tengo que hablar con el médico de turno. Yo sé cómo funciona esto, Julian. He sido enfermera más años que los que tú tienes de vida. Los fallos metabólicos raros no aparecen de la noche a la mañana sin síntomas». Julian se puso en mi camino, levantando la mano para bloquearme. Era más alto que yo, y usó su altura para ejercer una presión repentina y asfixiante. «Los médicos fueron muy claros, Sara. Isabela está en un estado muy frágil. Cualquier estrés emocional podría provocar un evento cardíaco final. Como su esposo y su apoderado legal, he tomado la decisión de limitar las visitas. Ella necesita paz, necesita que oremos, no que interroguemos al personal». Entonces Martha Henderson dio un paso adelante, sus tacones resonando fuerte en el linóleo. Su cara mostraba una sonrisa tensa y plástica que no llegaba a los ojos. «Vamos, Sara, querida, no seas difícil. Todos estamos sufriendo. Robert y yo ya contactamos al abogado de la familia para que todo se maneje con dignidad. Julian está haciendo lo mejor que puede. Deberías irte a casa, descansar y prepararte para lo inevitable». Prepararme para lo inevitable. Hablaban de mi hija como si fuera un mueble que estaban esperando sacar de la casa. Miré más allá de ellos hacia las pesadas puertas dobles de la unidad de cuidados intensivos. Mi Isabela estaba detrás de esas puertas, conectada a máquinas, luchando por su vida, y esta gente estaba ahí parada como buitres alrededor de una presa. Sentí una oleada de instinto profesional, una claridad fría y afilada que empujó la niebla de mi dolor. Lo había visto antes. Había visto familias que se preocupaban más por la herencia que por el paciente. Pero nunca imaginé que me pasaría a mí. «Julian», dije,
bajando la voz a un susurro peligroso. Si crees por un segundo que me voy a ir mientras mi hija está en esa habitación, estás muy equivocado. Quiero ver sus análisis, quiero ver los resultados de sangre. La cara de Julian se endureció. Por una fracción de segundo, la máscara del esposo afligido se cayó y dejó ver a un chico arrogante y mimado que nunca había trabajado un día en su vida. Soy su esposo, Sara. Tengo el poder notarial y ahora mismo estoy pidiendo que el guardia de seguridad te saque. Estás histérica, estás interfiriendo con su cuidado. 2 guardias de seguridad se acercaron, con caras de disculpa pero firmes. Me conocían, me habían visto en estos pasillos durante años, pero Julian tenía los papeles legales, él tenía la autoridad. Me obligaron a salir otra vez a la fría mañana de Seattle, con el corazón gritando mientras mi boca se quedaba callada. Me quedé parada en la acera mientras el sol empezaba a asomarse entre las nubes grises, mirando las ventanas del hospital. Sabía que algo estaba mal. Mi instinto de enfermera gritaba al 80%. Isabela no tenía una enfermedad rara, la estaban borrando. Al mediodía, me encontré frente a la hermosa casa de Isabela en Queen Anne, la casa que yo la había ayudado a comprar con la herencia de su padre. Los $2 millones que el padre de Isabela había dejado en un fideicomiso para cuando ella cumpliera 25 siempre habían sido un tema de disputa con Julian. Él era corredor de bolsa, pero perdía dinero más rápido de lo que lo ganaba. Vivía de crédito y de la promesa de una gran ganancia futura. Intenté abrir la puerta principal con mi llave de repuesto, pero la cerradura no giró. Julian había cambiado las chapas. Golpeé la puerta hasta que Martha Henderson la abrió. Llevaba puesta una bata de seda de Isabela y tenía en la mano una copa de Chardonnay caro. Me miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Oh, Sara, todavía aquí. Pensé que Julian había sido claro. Esta casa ahora es un lugar de duelo. No necesitamos tu energía negativa». «Esta es la casa de mi hija», grité, con la voz resonando en la calle tranquila. «Ustedes no tienen derecho a estar aquí, son invitados». «En realidad», dijo Martha, dando un sorbo lento a su vino, «Julian ya empezó la transición de la herencia. Como los médicos le dieron 3 días, simplemente nos estamos adelantando con el inventario. Es mucho más fácil. Julian no quiere tener que ocuparse de estos detalles cuando ella finalmente fallezca. Tiene un horario muy ocupado en la firma. Ahora vete». «Hay un motel bonito cerca del aeropuerto que es más adecuado para tu situación actual». Cerró la puerta de golpe, en mi cara. Me quedé en el porche temblando de una rabia tan fuerte que sentía como hielo en las venas. Miré la casa, las ventanas donde Isabela había colgado cortinas hechas a mano, el jardín donde habíamos plantado rosas la primavera pasada. Esta gente se estaba instalando como parásitos, listos para devorar la vida que ella había construido. No estaban de luto, estaban celebrando. Pasé las siguientes horas sentada en mi viejo Volvo, estacionada a una cuadra, vigilando la casa. Vi llegar un camión de catering de lujo. ¿Quién pide catering caro cuando su esposa está muriendo en la UCI? Vi a Robert Henderson sacar varias cajas con las joyas de Isabela y su caja segura personal. Mi mente iba a 1000. Necesitaba un plan. Necesitaba saber qué escondían. Cuando cayó la tarde, seguí el Mercedes negro brillante de Julian hasta un restaurante de carnes de lujo en el centro, un lugar llamado Metropolitan Grill, el tipo de sitio donde una cena para 4 podía costar fácilmente $1000. Me escondí en las sombras del estacionamiento y vi cómo Julian, Robert y Martha se reunían con un cuarto hombre, un abogado de sucesiones local que yo reconocía. Se estaban riendo, chocaban copas de bourbon. Julian levantó un papel con una mirada de triunfo. Me acerqué sigilosamente, escondida detrás de un pilar de concreto. El aire olía a tabaco caro y se escuchaba su celebración. La voz de Julian llegó clara en la noche tranquila, fuerte y arrogante. «Por las 72 horas», brindó, con la voz llena de maldad, «por las 3 días más rentables de mi vida.
Una vez que los médicos firmen los papeles finales, esos 2 millones del fideicomiso son míos. Se acabaron las deudas. Se acabó Sarah Miller respirándome en la nuca. Marta soltó una risa aguda y molesta. Y la casa, Julian, no olvides la casa. Ya elegí los muebles nuevos para la suite de invitados. Por fin vamos a vivir como nos merecemos. Sentí que me ahogaba. Mi hija estaba en una cama de hospital, con la vida colgando de un hilo, y su esposo brindaba por su muerte comiendo bistec. Quise gritar, quise entrar corriendo y arrancarle los ojos a Julian, pero sabía que no podía. Era una mujer sola contra una familia de sociópatas y un sistema legal que favorecía al esposo. Necesitaba algo más que rabia, necesitaba pruebas. Volví a mi pequeño apartamento con la mente llena de códigos médicos y lagunas legales. Había sido enfermera 30 años, sabía leer un historial. Sabía que los colapsos autoinmunes raros no le pasan de repente a una joven sana de 28 años. Algo le estaban administrando, algo que imitaba los síntomas de un fallo sistémico. Julian era corredor de bolsa, pero su padre, Robert, había pasado su carrera en la industria farmacéutica, sabía moverse en un laboratorio. Justo cuando estaba a punto de derrumbarme en la cama, sonó mi teléfono. Era un número desconocido del hospital. El corazón se me subió a la garganta. ¿Ya se había ido? ¿Ya la habían quitado? «¿Hola?», susurré con la voz temblando. «¿Es Sarah Miller?», preguntó una voz de mujer. Sonaba apurada, hablando bajo como si se escondiera en un armario. «Soy Eliana, de la Oficina de Registros de Pacientes del Swedish Medical. Trabajé con usted hace 5 años, Sarah. ¿Se acuerda de mí?» «¿Eliana?» «Sí», dije conteniendo la respiración. «Por favor, dime cómo está Isabela». «No debería estar llamándola», dijo Eliana, con la voz temblorosa. Julian puso un bloqueo total a su nombre en el sistema. «Pero algo está mal, Sarah. Los abogados de Julian vinieron hoy a presentar el DNR, la orden de no resucitar. Trajeron un documento que supuestamente estaba firmado por usted como guardiana secundaria, pero la firma parecía una fotocopia mala. Revisé los registros originales de cuando la admitieron». «¿Qué encontraste?», pregunté, apretando tanto el teléfono que me dolían los nudillos. «Hay un panel de sangre, Sarah, un análisis toxicológico profundo que pidió el residente de la noche antes de que el Dr. Vance tomara el caso. El Dr. Vance es amigo personal de Julian y marcó ese archivo como privado, pero el residente nunca lo finalizó. Está en la cola de pendientes. Aparece una concentración alta de un bloqueador neuromuscular sintético. No es una enfermedad, Sarah. La están paralizando desde adentro». El mundo se me detuvo. Paralizada. No estaban esperando a que muriera. La estaban matando. Usaban una droga para ralentizarle el corazón y los pulmones hasta que se detuvieran, haciendo que pareciera un colapso natural. Y habían falsificado mi firma para asegurarse de que nadie intentara salvarla. «Eliana, ¿puedes sacarme ese archivo?», pregunté, tomando el control como enfermera. «Necesito ese informe toxicológico». «No puedo imprimirlo sin dejar rastro de auditoría», susurró Elena. «Pero si usted puede entrar al sistema, si puede conseguir una copia física del archivo pendiente, Sara, tiene que apurarse. Planean trasladarla a un hospice privado mañana por la mañana. Una vez que salga del hospital, no la volverá a ver nunca. La dejarán desvanecerse en una habitación donde nadie mira». «Estaré ahí en 20 minutos», dije. «Elena, gracias. No tienes idea de lo que has hecho». No esperé. Agarré mi vieja placa de enfermería, la que guardaba de recuerdo, y un uniforme del fondo del armario. Ya no tenía lugar para el dolor. Era una madre en misión. Había sido jefa de enfermería de esta unidad durante una década, y conocía cada puerta trasera, cada ascensor de servicio y cada contraseña que no habían cambiado en años. Llegué al hospital y entré por la bahía de ambulancias, con la cabeza baja. El hospital era un laberinto de sombras en la noche, el lugar perfecto para que un fantasma se moviera. Fui al departamento de registros, con el corazón latiendo fuerte contra las costillas. Encontré el terminal que Elena había mencionado. Mis dedos volaron sobre el teclado,
introduciendo los viejos códigos administrativos que tenía grabados en la memoria. La pantalla cobró vida. Ahí estaba, Isabella Miller Henderson, informe toxicológico, pendiente de firma. Bajé por los datos, y mis ojos se abrieron al leer los resultados. Los niveles del bloqueador estaban un 90% por encima de una dosis letal para un niño, pero justo lo suficiente para mantener a un adulto en animación suspendida. Era un asesinato invisible perfecto. Presioné imprimir. El sonido de la máquina retumbó como un disparo en la oficina silenciosa. Agarré el papel caliente y lo guardé dentro del uniforme. No había terminado. Necesitaba verla. Necesitaba saber si todavía estaba ahí. Subí a la UCI por las escaleras de servicio para evitar la estación principal de enfermeras. Encontré la habitación de Isabella. Estaba al final del pasillo, aislada y oscura. Un solo guardia estaba sentado afuera, pero cabeceaba, con la barbilla apoyada en el pecho. Pasé sigilosamente junto a él, moviéndome con el silencio de una mujer que había pasado media vida en estos pisos. La habitación estaba helada. El único sonido era el siseo y clic rítmico del ventilador. Isabella parecía tan pequeña en la cama, con la piel del color del pergamino. Tomé su mano, y por un momento pensé que ya se había ido, pero entonces lo sentí. Un pequeño apretón, casi imperceptible. Estaba ahí, estaba despierta, atrapada en un cuerpo que no se movía, escuchando cómo el mundo seguía adelante sin ella. «Isabella», susurré, acercándome a su oído. «Soy mamá. Estoy aquí. Sé lo que te hicieron. Te voy a salvar, mi amor. Te lo prometo. Voy a derribarlos a todos». El monitor dio un pequeño pico por un segundo, un pequeño aumento del ritmo cardíaco que me dijo que me había oído. Estaba luchando, me estaba esperando. Miré el goteo intravenoso, el líquido claro entrando en su vena. Sabía que aún no podía desconectarlo. Si lo hacía, sonarían las alarmas, y Julian me haría arrestar antes de que pudiera sacarla. Necesitaba un antídoto. Necesitaba al Dr. Sterling. Salí de la habitación justo cuando el guardia empezaba a moverse. Llegué al ascensor y bajé al sótano donde estaban los laboratorios de patología y forenses. El Dr. Sterling era mi amigo más antiguo, un hombre que había visto las partes más oscuras de la humanidad y todavía creía en la justicia. Lo encontré en su oficina, rodeado de pilas de archivos y un sándwich a medio comer. «Sara, ¿qué haces aquí a esta hora? Escuché lo de Isabella. Lo siento mucho». «Leo», dije tirando al informe toxicológico sobre su escritorio. «Isabella no está muriendo de una enfermedad rara. Julian la está asesinando y necesito que me ayudes a probarlo antes de que se acabe el tiempo». Sterling tomó el papel, sus ojos recorriendo los resultados. Su cara pasó de la confusión a una furia profesional fría y dura. «Este es un compuesto restringido, Sara. No lo encuentras en la farmacia del hospital. Es de grado industrial». «Es el padre de Julian», dije. «Robert Henderson. Él tiene los contactos. Lo están haciendo por el fideicomiso. Leo, les quedan 72 horas antes de que la muevan a un lugar donde nunca despierte». Sterling se levantó, agarrando su abrigo. «Entonces no tenemos 72 horas, Sara. Tenemos esta noche. Si conseguimos una muestra limpia y una segunda opinión del laboratorio estatal, podemos anular el poder de Julian. Pero tenemos que movernos rápido. Julian tiene amigos en las alturas y el Dr. Vance está en su bolsillo». Pasamos las siguientes 4 horas en una fiebre de actividad. Sterling usó su autoridad para sacar una muestra de sangre fresca de Isabella bajo el pretexto de una auditoría forense obligatoria. Yo vigilaba desde el pasillo, con el corazón en la boca, mientras los padres de Julian, Robert y Marta, llegaban al hospital a las 4 de la mañana. Buscaban a Julian, con las caras tensas de ansiedad. Estaban nerviosos. La ventana de 3 días se cerraba y se estaban poniendo descuidados.
Me escondí en un armario de suministros mientras pasaban, sus voces resonando en el pasillo silencioso. Julian está preocupado, decía Robert. Cree que Sarah sabe más de lo que dice. Tenemos que mover a la chica al hospice de Tacoma a las 6. Una vez que esté ahí, se acabó. Marta asintió, sus tacones resonando rítmicamente. Julian es un cobarde. Debería haber aumentado la dosis ayer. Pero no te preocupes, Robert. Ya hablé con el equipo de transporte. Son gente de Henderson. Nadie va a hacer preguntas. Contuve la respiración hasta que se fueron. Las 6. Solo quedaban 2 horas. Corrí de vuelta al laboratorio de Sterling. Leo, la mueven a las 6. Jadeé. Se nos acabó el tiempo. Sterling miró la centrífuga con la mandíbula apretada. Los resultados no estarán listos en otra hora, Sarah. Pero ya vi suficiente. Voy a llamar al fiscal de distrito. Necesitamos una orden de emergencia. Justo entonces sonó mi teléfono. Era una línea interna del hospital. Contesté, esperando que fuera Elena o la asistente de Leo. ¿Sarah Miller?, preguntó una voz fría y desconocida. Habla el consejo legal del hospital. Nos han informado de su acceso no autorizado a registros de pacientes y de su intrusión en la planta de UCI esta noche. Tenemos una declaración firmada de Julian Henderson solicitando una orden de restricción. La policía está en camino para escoltarla fuera del recinto. Si intenta contactar nuevamente a la paciente o al personal médico, será acusada de un delito grave. Miré a Sterling. Lo sabían. Julian se había dado cuenta. Estaba usando la ley para bloquear la verdad. «Vienen por mí, Leo», dije, con la voz temblando. «Me van a arrestar y van a mover a Isabela, y no quedará nada que encontrar». Sterling agarró un pendrive del ordenador y me lo dio. Aquí está la información cruda, Sarah. No es un informe final, pero es suficiente para que cualquier investigador competente vea el fraude. Toma, sal de aquí antes de que llegue la policía. Yo me quedo y los entretengo. Les diré que autoricé tu presencia para una consulta. ¿Y tú qué?, pregunté. Perderás tu trabajo, Leo. Tengo 65 años, Sarah, dijo con una sonrisa triste. Iba a jubilarme el año que viene de todos modos. Ahora ve a salvar a tu hija. Tomé el pendrive y corrí. Llegué al estacionamiento justo cuando 2 patrullas policiales entraban por la puerta principal. Salí por la parte trasera, con las manos temblando en el volante. Era una fugitiva en mi propia ciudad. Una madre con un pendrive y el corazón roto, tratando de escapar de una familia de asesinos. Estacioné en un callejón oscuro cerca de un diner abierto las 24 horas, con el letrero de neón parpadeando bajo la lluvia. Saqué el pendrive y lo miré. Esa era mi única arma. Pero ¿quién me iba a escuchar? La policía me buscaba. El hospital me había prohibido. Julian tenía el poder legal. Sentí una ola de desesperación. Era una enfermera jubilada sin dinero ni influencia. ¿Cómo podía detenerlos? Entonces recordé la llamada de la oficina de administración. La del archivo sin firmar. Había una persona a la que Julian no podía controlar. Una persona que había sido el mejor amigo del padre de Isabela y el ejecutor del fideicomiso. Un hombre llamado Henry Thorne. Era un juez jubilado que vivía en una finca apartada en Madison Park. Él tenía las llaves de los 2 millones. Si le mostraba las pruebas, si le demostraba que Julian intentaba activar la herencia mediante asesinato, podría congelar todo. Conduje hacia Madison Park, con la lluvia convirtiéndose en un diluvio. Las calles estaban vacías, la ciudad un pueblo fantasma de piedra gris y agua oscura. Llegué a las puertas del juez Thorne a las 5 de la mañana. Golpeé el interfono hasta que una voz somnolienta contestó. ¿Quién es? Soy Sarah Miller, grité bajo la lluvia. La madre de Isabela. Por favor, Henry,
Tienes que ayudarme. La están intentando matar. Las puertas se abrieron con un gemido. Conduje por el largo camino sinuoso hasta la enorme casa de piedra. Henry Thorne me esperaba en la puerta, envuelto en una gruesa bata de lana, con cara de total confusión. «Sara, ¿qué pasa?» Escuché que Isabela estaba enferma. Julian me llamó ayer para hablar de la sucesión del fideicomiso. «La está matando, Henry», dije, entrando tambaleando al vestíbulo, empapada y temblando. «Está usando un bloqueador neuromuscular para fingir un colapso metabólico. Tiene un DNR y la van a mover a un hospice privado a las 6 para terminar el trabajo. Mira esto». Le entregué el pendrive y el informe toxicológico en papel. Henry los tomó, su cara oscureciendo mientras leía los documentos. Era un hombre de ley, un hombre que vivía de reglas y pruebas. Me llevó a su estudio y conectó el pendrive a su laptop. Pasó 20 minutos en silencio, sus ojos moviéndose rápido por los datos. «Esto es monstruoso», susurró, recostándose en la silla. «Si esto es cierto, Sara, es un delito capital». «Es cierto», dije, «y nos queda menos de una hora antes de que la muevan. Henry, tú eres el ejecutor. Tienes el poder de congelar el fideicomiso. Julian no la matará si no hay dinero de por medio. Lo está haciendo por los 2 millones. Si el dinero desaparece, no tiene motivo para mantenerla paralizada». Henry se levantó, con la cara convertida en una máscara de hierro judicial. «Voy a hacer más que congelar el fideicomiso, Sara. Voy a llamar al jefe de policía. Me debe algunos favores de cuando estaba en el tribunal. Vamos a detener ese traslado». Pero cuando alcanzó al teléfono, las luces de la casa parpadearon y se apagaron. La habitación quedó en obscuridad total. «Henry», susurré, con el corazón helado. El sonido de un vidrio rompiéndose retumbó en la casa. Luego una voz que conocía muy bien salió de la obscuridad del pasillo. «Deberías haberte ido al motel, Sara. Hubiera sido mucho más fácil para todos». Era Julian y no estaba solo. Se oían los pasos pesados de Robert Henderson detrás de él. «Pensaste que eras muy lista», se burló Julian, el haz de una linterna potente cortando la habitación y cegándome. «Pensaste que no teníamos la casa intervenida. Hemos estado escuchando cada movimiento que hiciste. Sabíamos que fuiste con Sterling. Sabíamos que venías aquí». «Julian, para esto», rugió Henry Thorne, con la voz resonando en la pequeña habitación. «He visto las pruebas. La policía está en camino». Julian soltó una risa fría y vacía. «¿La policía? La policía está buscando a Sarah Miller por secuestro y fraude hospitalario. Y en cuanto a ti, Henry, a los viejos en casas grandes les pasan accidentes. Un ataque al corazón repentino, tal vez. El estrés de un allanamiento puede ser muy duro para un hombre de tu edad». Robert Henderson entró en la luz, con una pistola con silenciador en la mano. Me miró con una expresión de puro distanciamiento clínico. «Siempre fuiste un problema, Sara. Demasiado inteligente para tu propio bien. Pero ahora se acabó. El traslado ya está en el hospital. Isabela está siendo movida mientras hablamos. Para cuando encuentren los cuerpos, ella ya no estará, y el fideicomiso estará a nombre de Julian». Sentí una oleada de adrenalina, el instinto primal de una madre acorralada. Miré la pesada lámpara de bronce en el escritorio de Henry. Miré las sombras. No iba a morir aquí, no mientras Isabela todavía luchara. «Nunca van a salirse con la suya», dije, con la voz firme. «La verdad ya está afuera. Sterling tiene los datos, Elena tiene los registros. No pueden matar a todos, Julian». Julian se acercó más, el haz de la linterna quemándome los ojos. «Mírame», susurró. Justo cuando Robert levantaba la pistola, un nuevo sonido cortó la lluvia. El rugido de un motor potente y el chirrido de llantas en el camino de entrada. Luces azules y rojas empezaron a parpadear contra las ventanas, iluminando la habitación en pulsos rítmicos. Henry Thorne sonrió en la oscuridad.
No esperé tu permiso para llamarlos, Julian. Tengo una alarma silenciosa en este estudio. En cuanto cortaron la luz, la comisaría fue notificada. La cara de Julian se retorció en una máscara de terror puro y feo. Se giró hacia la ventana, con los ojos muy abiertos al ver la flota de patrullas rodeando la casa. «Roberts, tenemos que irnos», gritó, agarrando el brazo de su padre. Pero ya era tarde. La puerta principal fue derribada y la casa se llenó de repente con las botas pesadas de un equipo SWAT. Caí al suelo, con las manos sobre la cabeza mientras la habitación explotaba en gritos y destellos de luces tácticas. Vi cómo derribaban a Julian y a Robert, vi cómo pateaban la pistola lejos, vi la expresión de derrota total en la cara de Martha Henderson cuando la trajeron a la habitación con esposas, su bata de seda manchada de lluvia. Pero no me importaban ellos. Me puse de pie de un salto y agarré al oficial más cercano por las solapas. «¡El hospital!», grité. «Isabella Miller, hay que detener el traslado. Habitación 212, la están matando». El oficial asintió, ladrando órdenes por su radio. «Quédese aquí, señora. Ya tenemos unidades camino al Swedish Medical». No me quedé. Corrí fuera de la casa, ignorando los gritos de los oficiales, y salté a mi auto. Conduje como loca por las calles de Seattle, con el corazón gritando. Llegué al hospital justo cuando una ambulancia privada salía de la bahía de servicio. «¡Paren!», rugí, metiendo mi auto para bloquearles el paso. La ambulancia frenó en seco. Salté del auto y corrí a las puertas traseras, abriéndolas con una fuerza que no sabía que tenía. Adentro, 2 hombres con uniformes médicos genéricos estaban junto a una camilla. Isabella estaba ahí, con los ojos muy abiertos de terror, el cuerpo todavía inmóvil. «¡Aléjense de ella!», grité, lanzándome contra el hombre más cercano. Él me empujó hacia atrás, pero lo interrumpió el sonido de sirenas entrando en la bahía. 4 patrullas bloquearon la ambulancia. Los oficiales bajaron, armas en mano. «¡Policía! ¡Manos arriba!». Caí sobre la camilla, abrazando a Isabella contra mi pecho. Sentí su corazón latiendo contra el mío, rápido e irregular. Miré la vía intravenosa. Ya habían empezado la dosis final. Alargué la mano y arranqué la aguja de su brazo, el líquido claro derramándose en el suelo. «Tranquila», susurré, sollozando en su pelo. «Se acabó. Te tengo, te tengo». Los ojos de Isabella se pusieron en blanco y por un momento terrible pensé que había llegado tarde. Empecé RCP, mis manos moviéndose con el ritmo de 30 años de experiencia. 1, 2, 3. «Vamos, mi amor, quédate conmigo». Trabajé hasta que me dolieron los brazos, hasta que los paramédicos del hospital tomaron el relevo. Me quedé atrás, con el uniforme empapado de lluvia y sangre, mirando cómo la llevaban de vuelta a la UCI. Estuve ahí parada horas, un fantasma en el pasillo, hasta que el doctor Sterling finalmente salió de la sala de trauma. Me miró, la cara exhausta pero esperanzada. «Está estable, Sara. Le administramos el agente reversor. La toxina se está eliminando del sistema. Va a estar débil mucho tiempo, pero va a vivir». Me derrumbé en una silla, el peso de la noche finalmente aplastándome. Lo había logrado. La había salvado. Pero al mirar el reloj, me di cuenta de que la ventana de 72 horas no había terminado. Apenas estaba empezando. Julian y los Henderson estaban detenidos, pero eran ricos, eran poderosos y ya estaban llamando a sus abogados. La batalla por la vida de Isabella había terminado, pero la batalla por su futuro apenas comenzaba. Caminé hasta la ventana de la UCI y miré a mi hija. Ya respiraba sola. Tenía los ojos cerrados, pero parecía en paz. Sabía que el camino sería largo. Sabía que habría juicios, declaraciones y un circo mediático, pero también sabía que mientras tuviera aliento en el cuerpo, nadie volvería a hacerle daño. Saqué mi teléfono del bolsillo y vi una llamada perdida de la administración del hospital. Llamé de vuelta. «Habla Sarah Miller», dije, con la voz fría y dura. «Creo que tienen un archivo que necesita mi firma». La voz del otro lado sonaba arrepentida, aterrorizada. «Sí, señora Miller.
Lamentamos mucho el malentendido. Tenemos el informe completo de investigación listo para su revisión. Bien, dije, porque voy por todo. Cada dólar, cada título, cada pedazo de dignidad que intentaron robarnos. Colgué y miré el amanecer sobre las montañas olímpicas. Las 3 días habían terminado, y el ajuste de cuentas acababa de llegar. La victoria legal en la finca del juez Thorne se sintió vacía en cuanto el sol empezó a salir sobre las aguas frías y grises del estrecho de Puget. Mientras veía cómo las patrullas se llevaban a Julian y a los Henderson en la parte trasera, debería haber sentido cierre, pero mis instintos de enfermera me decían que la guerra solo había cambiado de frente. El dinero en América es un escudo poderoso, y los Henderson tenían mucho, junto con conexiones que llegaban al corazón mismo del sistema judicial del Estado. En 6 horas, los abogados caros de Julian habían pedido una audiencia de fianza de emergencia, argumentando que las pruebas que yo había reunido se obtuvieron mediante intrusión ilegal y acceso no autorizado a registros médicos. Al mediodía, Julian, Robert y Marta salían de la comisaría bajo fianza, un costo que para ellos era menos que una fracción del fideicomiso de 2 millones de Isabela. Estuve en el pasillo del hospital, mirando a través del vidrio cómo Julian volvía a caminar libre, con la cara de triunfo arrogante. No parecía un hombre que acababa de ser arrestado, parecía un depredador que acababa de superar un pequeño inconveniente. Me miró a los ojos por un breve segundo, sus labios curvándose en una muesca que prometía una venganza fría y calculada. Supe entonces que la policía no sería suficiente para detenerlo. Necesitaba jugar otro juego, un juego que Julian y su familia entendían perfectamente, el juego de la percepción pública y la destrucción total. Leo Sterling me encontró cerca de la UCI, la cara cansada y agotada. Vuelven a empujar el traslado al hospice. Sara, susurró, apoyándose contra la pared blanca y fría. Los abogados de Julian dicen que tu interferencia ha comprometido el cuidado de Isabela. Han conseguido una orden judicial para moverla a una instalación privada en Tacoma a las 8 de esta noche. Una vez que esté en su territorio, no podremos tocarla. Los agentes reversores que administré están funcionando, pero todavía está demasiado débil para hablar. Si la mueven ahora, el solo traslado podría matarla, o terminarán el trabajo en la parte trasera de la ambulancia. Miré a mi hija a través de la ventana. Su pecho subía y bajaba con un ritmo mecánico constante. Estaba luchando, pero estaba atrapada en un cuerpo que el mundo creía que estaba fallando. Me giré hacia Leo con los ojos duros de una determinación que parecía acero. No vamos a dejar que la muevan, Leo, pero tampoco vamos a detener el traslado. Vamos a darle a Julian exactamente lo que quiere. Vamos a dejarlo creer que ganó. Leo frunció el ceño. ¿De qué estás hablando, Sara? Julian necesita un certificado de defunción para desbloquear el fideicomiso, dije, con la mente moviéndose con la precisión de un bisturí. Necesita un cuerpo, así que le vamos a dar un fantasma. Vamos a mover a Isabela a una ala segura privada del laboratorio de patología bajo tu autoridad para una auditoría forense. Le diremos al equipo de traslado y a los Henderson que tuvo un evento cardíaco final durante la preparación del traslado. Declararemos que está clínicamente muerta, pero la mantendremos viva en las sombras. Sterling me miró, el peso ético del plan visible en sus ojos. Sara, eso es altamente ilegal. Podría perder más que mi licencia. Podría ir a prisión por falsificar un registro de defunción. Intentaron asesinar a mi hija, dije, agarrándole el brazo. Falsificaron mi firma, sobornaron a un médico, celebran con cenas de bistec mientras ella está paralizada. Si jugamos según las reglas, Isabela muere esta noche. Si jugamos según las mías, les quitamos todo. Tengo 30 años de servicio en este hospital. Sé cómo hacer desaparecer a un paciente. Ayúdame a salvarla. Sterling respiró hondo, mirando las máquinas silenciosas en la habitación de Isabela. Finalmente asintió. Voy a despejar el ascensor sur de servicio y a desviar las cámaras de seguridad por 10 minutos, pero tienes menos de 2 horas. Julian ya viene de camino con los papeles del hospice. Los siguientes 90 minutos fueron un torbellino de adrenalina y eficiencia clínica.
Con la ayuda de Elena en registros, creamos un archivo de paciente fantasma. Movimos a Isabela en la oscuridad usando una camilla cubierta con una sábana blanca pesada, haciéndola parecer una estadística fría del turno nocturno. La escondimos en una habitación estéril oculta en los laboratorios del sótano, un lugar al que solo Sterling tenía llave. Yo misma instalé los monitores, mis manos moviéndose con la memoria muscular de 3 décadas de enfermería. Ajusté su intravenosa, revisé sus signos vitales y le susurré que el mundo estaba a punto de creer que se había ido, pero que yo nunca la dejaría sola. Cuando Julian llegó a las 6 con sus abogados y una sonrisa ingreída y satisfecha, lo recibieron con la noticia. El doctor Sterling, con la cara convertida en una máscara perfecta de dolor profesional, le informó que Isabela había sufrido un embolismo pulmonar masivo durante la preparación para el traslado. Le dijo que a pesar de 45 minutos de esfuerzos de resucitación, había fallecido a las 5:45. Miré desde la galería de observación cómo la cara de Julian pasaba por una transformación aterradora. Por un segundo, hubo shock, pero rápidamente fue reemplazado por una expresión de alivio puro y sin filtro. No pidió ver el cuerpo, no pidió despedirse, simplemente se giró hacia su padre, Robert, y asintió. Martha Henderson sacó un pañuelo y se lo llevó a los ojos secos, una actuación tan vacía que me revolvió el estómago. Es una tragedia, dijo Julian al administrador del hospital, con la voz sin una pizca de emoción real. Pero tal vez sea lo mejor. Ella está en paz ahora. Empezaremos los arreglos para el memorial de inmediato. Queremos que sea una gran celebración de su vida, algo acorde con una mujer de su estatus. Lo que quería decir era que quería finalizar el fideicomiso antes de que el cuerpo estuviera siquiera frío. Quería un despliegue público de su estatus como viudo rico y afligido. Durante las siguientes 48 horas, vivía en el sótano del Swedish Medical Center. Dormí en una silla junto a la cama de Isabela, despertándome cada hora para revisar sus signos vitales. Los agentes reversores que Sterling había conseguido en secreto estaban haciendo milagros. Los ojos de Isabela empezaron a seguir el movimiento. Sus dedos empezaron a apretar los míos con más que un reflejo. La segunda noche ya respiraba sola. Quitamos el ventilador y lo reemplazamos con una simple máscara de oxígeno. «Mamá», susurró, con la voz como un hilo frágil y roto. Era la primera vez que escuchaba su voz en lo que parecía una eternidad. «Estoy aquí, mi amor», dije con lágrimas corriendo por mi cara. «Justo aquí». «Julian», susurró, con una expresión de traición profunda y dolorosa en su cara pálida. Él lo hizo. Me dijo que era una inyección de vitaminas. Dijo que me veía cansada. Lo sé, Isabela, sé todo. Y él cree que estás muerta, cree que es libre. Pero le vamos a mostrar exactamente lo que un fantasma puede hacer. Isabela me miró, sus ojos aclarando, el fuego que siempre la había definido regresando a su mirada. Ya no era solo mi hija, era una sobreviviente que quería recuperar su vida. ¿Cuál es el plan, mamá? Le expliqué lo de la gala. Julian había anunciado una gran gala memorial en el Fairmont Olympic Hotel para la tercera noche, el final exacto de la ventana de 72 horas. Lo llamaba un tributo a su vida, pero en realidad era una fiesta de presentación de su nueva riqueza. Había invitado a la élite de Seattle, a los miembros de la Junta del Grupo H y a los ejecutivos del fideicomiso. Quería asegurar su posición como único heredero frente a las personas más influyentes de la ciudad. «Quiero estar ahí», dijo Isabela con la voz ganando fuerza con cada palabra. «Quiero ver su cara cuando yo entre en esa sala». «Tú vas a hacer algo mejor que eso», dije. «Primero vas a dejar que él le diga al mundo cuánto te amaba. Vamos a dejar que cabe su propia tumba frente a todos los que alguna vez quiso impresionar». Sterling nos ayudó a coordinar con el juez Henry Thorne. El juez todavía estaba furioso por el intento de asesinato en su casa y había pasado las últimas 48 horas usando sus propios recursos para investigar los registros financieros de los Henderson. Encontró exactamente lo que esperábamos. Julian tenía casi 3 millones de deuda con acreedores offshore. Los 2 millones del fideicomiso eran su única salida. Había planeado el asesinato para que coincidiera con la fecha límite de un pago grande de deuda.
La noche de la gala llegó con un viento frío y cortante que azotaba las calles del centro de Seattle. El Fairmont Olympic brillaba con luces, una fila de autos negros alineados en la acera. Julian no había escatimado gastos, usando el mismo dinero que había robado de las cuentas de Isabella el último año para crear un espectáculo de duelo. El salón de baile estaba cubierto de seda negra y lirios blancos, el aire cargado con el perfume caro y el murmullo bajo de la élite social de la ciudad. Llegué al hotel una hora antes, vestida con un traje negro elegante y profesional. Mi vieja placa de enfermería escondida en el bolsillo como recordatorio de quién era. Sterling estaba conmigo junto con 2 oficiales de civil que Thorne había arreglado. Entramos por la puerta de servicio, llegando al cuarto técnico del salón. El joven técnico que Julian había contratado se distrajo fácilmente con una falsa auditoría de seguridad que Sterling inició, permitiéndome conectar un pendrive al servidor de medios del hotel. El pendrive no contenía fotos de la infancia de Isabella ni videos de vacaciones familiares. Contenía las grabaciones sin editar de la UCI del Swedish Medical. El video que Sterling y yo habíamos grabado de Isabella despertando, el footage de ella describiendo la inyección de vitaminas de Julian y los registros digitales del bloqueador neuromuscular que el padre de Julian había conseguido. Miré desde las sombras del mezanín mientras Julian subía al escenario. Se veía impecable en un smoking hecho a medida, con la cara convertida en una máscara experta de dolor. Estaba frente a un retrato enorme de Isabella con una copa de whisky vintage en la mano. Robert y Martha Henderson estaban sentados en la primera fila, luciendo como la realeza que creían que estaban a punto de convertirse. «Damas y caballeros», empezó Julian, con la voz resonando en el salón silencioso, con un temblor dramático practicado. «Estamos aquí esta noche para recordar a una mujer que fue la luz de mi vida. Isabella fue más que mi esposa, fue mi alma gemela. La pérdida que siento es un vacío que nunca se podrá llenar. Su repentina y trágica enfermedad nos ha dejado a todos en estado de shock profundo». Hizo una pausa, llevándose un pañuelo de seda a los ojos. Pero Isabella querría que fuéramos fuertes, querría que siguiéramos adelante, querría que su legado y los recursos que dejó se usaran para construir el futuro que siempre soñamos juntos. La multitud estaba hipnotizada. Varias mujeres lloraban abiertamente. Julian era un maestro del escenario, un sociópata que sabía exactamente cómo manipular los corazones de todos en la sala. Estaba a minutos de la firma formal de los papeles de sucesión, que el juez Thorne, actuando como señuelo, sostenía en una carpeta de cuero al borde del escenario. Mientras lo veía, sentí una calma fría y clara. Julian no era solo un hombre, era un parásito que se había alimentado de la bondad de mi hija hasta que no quedó nada. Era hora de cortar el cordón. Asentí hacia Sterling en el cuarto técnico. Las luces del salón se apagaron de repente. La música suave y triste de violín que Julian había elegido se cortó, reemplazada por un siseo estático fuerte. Julian frunció el ceño, mirando hacia el cuarto técnico. «Parece que hay una pequeña dificultad técnica», dijo con la voz forzada y tensa. Entonces, la pantalla gigante detrás de él cobró vida. No era una foto de Isabella sonriendo. Era un video en alta definición de la habitación de la UCI. La fecha y hora eran visibles en la esquina. Solo hace 12 horas. La imagen era de Isabella, pálida pero despierta, con los ojos fijos en la cámara. La sala quedó en silencio mortal. Julian se quedó helado, con la copa de whisky a medio camino de la boca. Robert y Martha Henderson se pusieron de pie, con las caras volviéndose de un gris enfermizo. «Julian lo hizo», retumbó la voz de Isabella por el sistema de sonido de última generación del salón, clara y escalofriante. «Me dijo que era una vitamina, me vio dejar de respirar.
Me vio enfriarme. Lo hizo por el dinero. Lo hizo porque es un asesino. El video cambió al informe toxicológico, con la estructura química del bloqueador neuromuscular brillando en rojo en la pantalla. Luego reprodujo el audio que había grabado en el Swedish Medical, Robert y Martha Henderson hablando del traslado al hospice y de los 3 días más rentables. El silencio en el salón del Fairmont se rompió con un jadeo colectivo de horror. Julian retrocedió del escenario, con la cara retorciéndose en una máscara de terror puro y feo. «¡Esto es mentira!», gritó, con la voz quebrándose, llegando a un tono histérico. «Esto es obra de Sarah Miller. Está loca, está obsesionada». «Sarah Miller no es la que debería preocuparte, Julian». Una voz resonó desde el fondo de la sala. Las enormes puertas dobles del salón se abrieron de golpe. La multitud se apartó al instante mientras Isabella era empujada en una silla de ruedas por el juez Thorne y Leo Sterling. Vestía de blanco, con la cara radiante a pesar de su debilidad lingering. Parecía un fantasma que había venido a cobrar su venganza. La multitud retrocedió en una ola de shock. Julian tropezó con un arreglo floral, cayendo hacia atrás en el escenario, con la chaqueta del smoking enganchada en una exhibición de lirios. La miró como si fuera una pesadilla hecha carne. «Isabella», susurró, con la voz un gemido patético. «Tú estabas muerta». Sterling dijo... Sterling mintió para proteger a una paciente de un asesino, dijo Isabella, con la voz firme y resonando en la sala en silencio. Pensaste que podías borrarme, Julian. Pensaste que podías tomar el fideicomiso de mi padre y usarlo para pagar tus deudas de juego. Pensaste que mi madre era solo una vieja indefensa que se sentaría en un motel a llorar mientras tú te quedabas con todo. Salí entonces de las sombras, caminando al escenario para ponerme al lado de mi hija. Miré hacia abajo a Julian, que se acobardaba a nuestros pies, y sentí un poder que no tenía nada que ver con dinero ni títulos. Era el poder de una madre que había recuperado a su hija de la tumba. Las 72 horas se acabaron, Julian, pero el ajuste de cuentas apenas está empezando. Julian miró hacia sus padres, pero Robert y Martha ya estaban siendo rodeados por oficiales de civil. El equipo de seguridad del Fairmont, bajo dirección de Sterling, había bloqueado todas las salidas. No había escape. Los abogados que Julian había contratado para facilitar el fideicomiso ya se estaban apartando, tratando de distanciarse del desastre del nombre Henderson. «Isabella, por favor», suplicó Julian, extendiendo una mano hacia ella. «Puedo explicarlo. Fue el estrés. No sabía lo que hacía. Robert me obligó. Todo fue idea suya». Julian Henderson queda arrestado por el intento de asesinato de Isabella Miller Henderson, fraude corporativo y conspiración, dijo uno de los oficiales, avanzando y poniéndole las manos atrás. El sonido de las esposas cerrándose fue la música más hermosa que había oído en 30 años. Robert y Martha fueron sacados en silencio, con la cabeza baja mientras los mismos societies que habían intentado impresionar los miraban con puro desprecio. Julian fue arrastrado del escenario, sus gritos de negación desvaneciéndose mientras lo llevaban por la entrada de servicio. El salón quedó en caos absoluto. La gente hablaba al mismo tiempo. La presencia mediática que Julian había invitado ahora enfocaba sus cámaras en la verdadera historia de la noche. Pero Isabella y yo no nos quedamos a ver las consecuencias. Salimos del Fairmont por las puertas principales, el aire frío de Seattle, sintiéndose fresco y limpio en nuestras caras. Sterling nos encontró en la acera, con una expresión de alivio profundo. «Lo logramos, Sarah. La junta del hospital ya se está reuniendo para terminar el contrato de Vance. Los activos de los Henderson han sido congelados por el fiscal». Miré a Leo.
Luego a mi hija. Nos salvamos la una a la otra, dije. Isabela tomó mi mano, su apretón firme y cálido. Miró las luces de la ciudad, la niebla gris finalmente levantándose para revelar un cielo claro, lleno de estrellas. Quiero ir a casa, mamá. No a esa casa. Quiero ir a la tuya. Quiero sentarme en el porche y solo respirar. Conducimos por las calles tranquilas de Seattle. Las sirenas por fin en silencio. Por primera vez en mi vida, entendí que la justicia no es solo un juicio o una sentencia de prisión. Es sobre la restauración de la dignidad. Es sobre el momento en que una víctima decide que ya no tiene miedo. Los meses que siguieron fueron un torbellino de recuperación y procesos legales. Julian y los Henderson fueron sentenciados a 25 años cada uno en prisión estatal. Sus apelaciones rechazadas porque las pruebas que habíamos reunido fueron consideradas irrefutables. El Swedish Medical Center emitió una disculpa formal y creó un fondo de defensa del paciente a nombre de Isabela. Pero para mí, la verdadera victoria pasaba todas las mañanas cuando entraba a mi cocina y veía a Isabela tomando café, con la cara llena de color y los ojos llenos de vida. Pasamos el verano en las Islas San Juan, lejos de las cámaras y los abogados. Nos sentamos en la playa y hablamos del futuro, no del que Julian intentó robar, sino de uno nuevo, construido sobre el vínculo que habíamos forjado en la UCI. Me di cuenta entonces de que mis 30 años de enfermería no habían sido solo una carrera, habían sido un campo de entrenamiento para la misión más importante de mi vida. Había aprendido a escuchar el silencio, había aprendido a ver la verdad detrás de la máscara. Y había aprendido que la medicina más poderosa del mundo no es una droga ni una cirugía, es el voto inquebrantable de una madre de proteger a su hija. Mientras veía el atardecer sobre el Pacífico, sentí una paz que nunca había conocido. Los Henderson se habían ido, el dinero estaba a salvo, pero más importante, mi hija estaba viva. Había cumplido mi promesa, y al final eso era lo único que importaba. La batalla por la venganza no terminó con un estallido, sino con una respiración tranquila y constante. El mundo de Julian se había derrumbado en una pila de deudas y paredes de prisión, pero el mundo de Isabela se había expandido en algo hermoso y resistente. Ya no éramos víctimas de una extraña enfermedad o de una conspiración fría. Éramos sobrevivientes paradas juntas contra la marea, sabiendo que mientras nos tuviéramos la una a la otra, podíamos enfrentar cualquier tormenta. La venganza nunca se trata de la satisfacción de un rencor, sino del reconocimiento obligatorio de la verdad. La justicia existe para restaurar la dignidad, no solo para destruir a quienes nos han hecho daño. La familia es un vínculo sagrado, pero nunca puede usarse como escudo para la traición o la crueldad. El perdón más importante es el que nos damos a nosotros mismos por la vulnerabilidad de haber creído en una mentira y por el dolor de haber amado a alguien incapaz de amar de vuelta. Renacer de verdad es pasar por el fuego de la traición y salir sin perder el núcleo de nuestra humanidad. Encontramos nuestra fuerza en el silencio, nuestra justicia en la luz y nuestro futuro en el acto simple y hermoso de estar juntas. Todo por ti.